Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Ya estamos de regreso en Ver y Creer. Hoy le estamos presentando a usted la nómina, es decir, la lista de nómine, que es nombres, la nómina o la lista de los nombres de los 14 apóstoles de nuestro Señor. En efecto, no solamente 12, 14 apóstoles. Avancemos. ¿Cuál sigue? San Felipe, apóstol. Conozca pues al apóstol San Felipe. San Felipe era originario de Betsaida, una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, de nombre Filipo. En las listas de los 12 siempre aparece en el quinto lugar, fundamentalmente entre los primeros. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Bartolomé y le dice: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Y agrega: «Ven y lo verás». Con estas palabras, Felipe muestra las características del auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que invita a tener una experiencia personal del Señor, a conocerlo de cerca. ¿Cómo podríamos conocerlo a fondo si permanecemos alejados de Él? Esto es lo que nos recuerda el apóstol Felipe. Por eso nos invita a venir y ver, es decir, a entrar en un contacto de escucha, de respuesta y de comunión de vida con Jesús día tras día. El Evangelio presenta a unos griegos que se dirigieron a Felipe y le rogaron: «Queremos ver a Jesús». En respuesta, Felipe fue a decírselo a Andrés y juntos fueron a decírselo a Jesús. Esto nos enseña a estar también nosotros dispuestos a acoger las peticiones y súplicas para orientarlas hacia el Señor y acercarle a quienes se encuentran en dificultades. Así, cada uno de nosotros debe ser un camino abierto hacia Él. Gracias a la petición que el apóstol Felipe le presentó al Señor cuando le dijo: «Muéstranos al Padre», es que conocemos unas de las palabras más sublimes del Evangelio en la respuesta de Jesús: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí». Es por esta revelación que sabemos que si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. San Felipe llevó el Evangelio primero a Grecia y después a Frigia, donde murió mártir en Hierópolis, con un suplicio que según algunas fuentes fue por crucifixión y según otras por lapidación. Su festividad se celebra el 3 de mayo. En la ciudad de Milán, al interior de su maravillosa catedral de reluciente blanco, se encuentra una escultura de mármol que es impresionante porque presenta al apóstol San Bartolomé despojado de toda su piel, la que sostiene en uno de sus brazos, pues es así como murió mártir, desollado en vida.
en tan perfecta escultura que durante siglos fue estudiada por los alumnos de medicina de Milán para conocer los músculos del cuerpo humano. Conozcamos ahora algunos detalles de la vida de este apóstol, San Bartolomé. El apóstol Bartolomé provenía de Caná y por consiguiente es posible que haya sido testigo del milagro realizado por Jesús durante unas bodas a las que acudió en compañía de su madre, la Virgen María, en aquel lugar. Su nombre es una referencia explícita al nombre de su padre, pues se trata de un nombre de origen arameo, Bar Talmai, que significa hijo de Talmai. El apóstol Bartolomé es el mismo a quien el apóstol Felipe le comunicó que había encontrado a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. En respuesta, Bartolomé le manifestó un prejuicio de su tiempo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esta pregunta nos permite ver que, según las expectativas judías, el Mesías no podía provenir de una aldea tan pequeña como Nazaret, pero al mismo tiempo pone de relieve la libertad de Dios, que sorprende nuestras expectativas manifestándose precisamente allí, donde menos lo esperaríamos. El Evangelio refiere que cuando Jesús vio a Bartolomé acercarse, exclamó: «Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Se trata de un elogio que suscita la curiosidad de Bartolomé, quien replica asombrado: «¿De qué me conoces?». La respuesta de Jesús no es inmediatamente comprensible, pues le dice: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». No se sabe qué había sucedido bajo esta higuera, pero es evidente que se trata de un momento decisivo en la vida de Bartolomé, quien por sí mismo llega a la conclusión: «Este hombre sabe todo sobre mí, sabe y conoce el camino de la vida. De este hombre puedo fiarme realmente». Y así responde con una confesión de fe preclara y hermosa, diciendo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Según informaciones referidas por el historiador Eusebio, en el siglo IV, un tal Panteno habría encontrado en la India signos de la presencia de Bartolomé. En la tradición posterior, a partir de la Edad Media, se impuso la narración de su muerte, desollado, que llegó a ser muy popular, como su figura en el juicio final que plasmó Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina del Vaticano, o como su escultura en mármol en la Catedral de Milán. Las reliquias de San Bartolomé se veneran en la iglesia dedicada a él, en la isla Tiberina de la ciudad de Roma, a donde las llevó el emperador alemán Otón III en el año 983. Su festividad se celebra el 24 de agosto. Sí, el martirio de San Bartolomé, terrible, le quitaron la piel en vida. Ya nos hablaba Marisa de esa escultura de él que se encuentra al interior de la Catedral de Milán en Italia. Mire, avancemos ahora en Más de los Apóstoles y hablemos de San Mateo. Y le puedo comentar que hay en una iglesia de Roma, que es la iglesia de San Luis, rey de Francia, o San Luis de los franceses, en su interior un tríptico, 3 pinturas del Caravaggio. El primero de ellos, la primera, Jesús llama al publicano Leví. En la segunda, el apóstol Mateo escribe el Evangelio. Y en la tercera, a punto de morir mártir. Estas 3 pinturas que pintó el Caravaggio son los 3 momentos en la vida de San Mateo. El llamado por parte del Señor cuando era el publicano Leví, el momento en el que escribe el Evangelio y su encuentro con él en el cielo. Conozcamos al apóstol San Mateo. Conocido inicialmente en los evangelios como el publicano y como Leví el de Alfeo, la figura del apóstol Mateo se identifica con el publicano pecador a quien Jesús llamó a seguirlo mientras cobraba el tributo debido al César. En efecto, Mateo se desempeñaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, la aldea donde Jesús solía hospedarse en la casa de Pedro.
Al llamar a Leví, Jesús quiso acoger en el grupo de los apóstoles a un hombre considerado como un gran pecador, y así muestra que no quiso excluir a nadie de su amistad. Luego, invitado por Leví a comer a su casa y en respuesta a los que se escandalizaban porque estaba reunido con pecadores, pronunció una de las declaraciones que son parte esencial del cristianismo. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De esta manera, con la figura de Mateo, los evangelios presentan una auténtica paradoja. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de Dios, permitiéndole mostrar sus maravillosos efectos en su existencia. Por su parte, Mateo respondió inmediatamente a la llamada de Jesús porque comprendió que para mantenerse en la familiaridad con él tendría que desapegarse de toda situación de pecado para adherirse a una existencia nueva, recta, en comunión con Jesús. Al convertirse en uno de los apóstoles tomó el nombre de Mateo. Evangelizó Judea, fue misionero en Etiopía y Persia y vivió varios años en Antioquía, donde escribió su evangelio hacia el año 80, dirigido a lectores palestinos o judíos cristianizados. La tradición refiere que murió mártir, probablemente en la ciudad de Hierápolis. San Mateo es un testimonio grandioso de lo que obra la misericordia salvadora de Dios en quien se levanta de su situación de pecado y lo sigue. Su festividad se celebra el 21 de septiembre. Ahora hablemos del apóstol Santo Tomás, conocido como el incrédulo, por su falta de fe en la resurrección del Señor, quien luego de no creer, se le apareció en el cenáculo para mostrarle las llagas de sus manos, pies y costado, invitándolo a meter sus manos en ellas para que creyera. Santo Tomás cayó de rodillas, reconociendo al instante a Cristo resucitado, y le escuchó decir estas palabras que llegan hasta nosotros. Ustedes creen porque han visto. Bienaventurados sean los que sin haber visto crean. Conozcamos ahora detalles de la vida de Santo Tomás. Tomás, también pescador de Galilea, como otros de los apóstoles, era llamado el mellizo por el grupo de los 12 y conocido también como el incrédulo, por no haber creído el anuncio confiado a las mujeres que acudieron al sepulcro de la resurrección de Cristo. El Evangelio refiere que 8 días después de su incredulidad, el Señor volvió a aparecerse a sus discípulos, ahora estando Tomás presente, a quien le ordenó: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Entonces, Tomás reaccionó con la profesión de fe más espléndida del Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Esta expresión de Jesús puede ponerse también en presente: «Bienaventurados los que no ven y creen», como una hermosa verdad para los cristianos que vendrían después de Tomás para todos nosotros. El caso del apóstol Tomás nos dice mucho al menos por 3 motivos. Primero, porque nos conforta en nuestras inseguridades. Segundo, porque nos demuestra que toda duda puede tener un final luminoso más allá de toda incertidumbre. Y tercero, porque las palabras que le dirigió Jesús nos recuerdan el auténtico sentido de la fe madura y confirman nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Luego de Pentecostés, Tomás comisionó a Tadeo para que le llevase la sábana santa a Abgar, rey de Edesa, quien padecía de lepra, en respuesta a una carta que le había dirigido a Jesús antes de ser crucificado, invitándolo a visitar su reino. Después, Tomás partió a Siria, luego a Persia y finalmente al sur de la India para llevar el Evangelio. Allí murió mártir en la costa de Coromandel, en India, traspasado por varias lanzas. Su cuerpo se trasladó a Edesa en el siglo IV, un día 3 de julio, fecha en la que se celebra su festividad.
Sus restos reliquia reposan en la Catedral de Ortona, en Italia, y su festividad se celebra el 3 de julio. Santo Tomás el incrédulo, pobre, se le quedó ya este nombre, ¿no? Pero gracias a él tenemos esta bienaventuranza por parte del Señor. Sí, ya lo decía Marisa, ¿no? Ustedes creen porque han visto. Bienaventurados los que sin haber visto crean. Y estos somos nosotros. Y es que creer que Jesús murió, pues eso todo lo sabe. Todo el mundo lo sabe y cualquiera debe creer en ello. Pero creer que resucitó, eso es una gracia que Él le da a algunos. ¿Ya ve usted que hay dos Simón? Simón Pedro y Simón el Zelota o Simón el Cananeo. Dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Dos Santiago, Santiago el mayor y Santiago el menor. Conozcamos ahora a Santiago el menor. El apóstol Santiago el Menor, conocido también como el hermano del Señor y el justo, fue hijo de Alfeo Cleofás y de María de Cleofás y hermano del apóstol San Judas Tadeo. Fue obispo de Jerusalén y es el autor de la Epístola de Santiago, en la que se muestra como un hombre justo y de gran calma, poseedor de una mentalidad nutrida por las Sagradas Escrituras, dedicado a la oración, atento con los pobres y resignado a sufrir persecuciones. En esta carta enseña: consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de su fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que sean perfectos e íntegros, sin que dejen que desear. Durante la celebración del Concilio de Jerusalén del año 51, Santiago el Menor intervino en la cuestión de la difícil relación entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano, pues contribuyó junto con Pedro a superar e integrar la dimensión judía originaria del cristianismo con la exigencia de no imponer a los paganos convertidos la obligación de someterse a todas las normas de la ley de Moisés. Abundantes datos acerca de este apóstol se encuentran en varios documentos de inicios del cristianismo, como los de Flavio Josefo, San Jerónimo, San Egesipo y San Clemente de Alejandría. La más antigua información sobre la muerte de este Santiago nos la ofrece el historiador judío Flavio Josefo, quien en sus Antigüedades judías, escritas en Roma a finales del siglo I, refiere que su muerte fue decidida con iniciativa ilegítima por el sumo sacerdote Anano, hijo del Anás que aparece en los Evangelios, quien aprovechó el intervalo entre la destitución del procurador romano Festo y la llegada de su sucesor Albino para decretar su lapidación en el año 62. El nombre de Santiago, que en hebreo es Jacob o Yago, pasa al griego como Jacobos, al latín como Jacobus y al inglés como James. Pero al traducirse al español, al juntar San con Yago, el sonido queda como Santiago, razón por la que no se le llama San Santiago, sino simplemente Santiago. Su festividad se celebra el 3 de mayo. Ahí tiene usted esta breve geografía de Santiago el Menor. Mire qué belleza de imagen. Esta Virgen María es una pintura de un gran artista del Renacimiento de apellido Sassoferrato. Y el original de esta pintura se encuentra actualmente en la voy a poner aquí, en la National Gallery en Londres, Inglaterra. Y esta taza yo me la conseguí en la casa de San José. Y hay muchas más como esta. Para usted también, dése una vuelta, hágase de esta belleza de taza. Y además, pues, la Virgen María y luego por Sassoferrato. Una pausa. Regresamos con Judas Tadeo, San Judas Tadeo, Simón el Cananeo, Judas Iscariote, San Matías y San Pablo. Ya se encuentra en las librerías mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, una profunda y seria investigación que ubica y explica las reliquias de Jesús, María y José
cómo han sido descubiertas y cómo es que se conservan en distintos lugares del mundo. Le invito a que consiga este libro y lo lea porque despertará un impulso en el corazón del que irrevocablemente de usted saldrá una oración dirigida al cielo. El libro Las Reliquias de Jesús, María y José, publicado por Buena Prensa, ha sido prologado por el cardenal Carlos Aguiar Retes. Se encuentra ya en las librerías Buena Prensa de todo el país y también en la Casa de San José.